Bueno, pues la presentación, entonces yo prefiero como porque si no leo me voy a extender y no quiero quitar el tiempo. Yo también traje así como Prefiero así para como leer y hablar. entonces primero Marta, después Teo y al final. Muy bien. Hola, muy buenos días a todos, a todos, a quienes nos acompañan aquí presencialmente, a quienes están con nosotros en línea a través de las redes. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación que estamos haciendo en el Congreso del Consejo Mexicano de Ciencias Sociales del libro Transformación Urbana y Derecho a la Ciudad. Debates y reflexiones desde la teoría de las representaciones sociales. Es un libro recién salido. Es la primera representación oficial, además, así que nos estamos estrenando de lujo aquí en este espacio privilegiado que es la Conexo. Y estamos hoy acompañadas por colegas, expertas en la materia, por supuesto. Está con nosotras la coordinadora del libro, la doctora Lorena Maña Reyes. Y están también con nosotras las doctoras Marta de Agua y Patricia Hernández, quienes van a estar a cargo de realizar esta presentación. Tenemos relativamente poco tiempo para discutir un libro que es bastante extenso, que trata nuevos enfoques, nuevas perspectivas para dialogar sobre transformaciones urbanas y el derecho a la ciudad. Así que para no quitar más tiempo y poder concentrarnos en lo importante, me voy a permitir darle uso de la voz a la doctora Marta de Agua para empezar la primera de esta obra. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, yo soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana. Estoy en la Escuela del Posgrado de Psicología Social en el Departamento de Sociología de la UAM, de la UAM Iztapalapa. Y agradezco mucho a Lorena que me haya convocado para estar aquí. Para mí fue muy agradable, muy importante participar desde el coloquio en el que nos convocó, que fue la parte inicial de este libro. Participar ahí con una ponencia me puso a trabajar, lo confieso, y bueno, me parece que el resultado de toda esta discusión que se expresa en este libro, que se sintetiza en este libro, pues es un aporte importante, tanto para el campo de los estudios urbanos como de las representaciones sociales y este aspecto del derecho a la ciudad. Me parece que sí es muy importante pensar ese derecho a la ciudad. Bueno, una presentación general del libro, ¿no? El libro consta de 10 capítulos, distribuidos en dos grandes partes. La primera parte es la transformación del derecho a la ciudad de México desde la teoría de las representaciones sociales, y la segunda parte son análisis de casos desde la teoría de las representaciones sociales. El libro está centrado en reflexiones y trabajos empíricos sobre la Ciudad de México, aunque sus contribuciones ayudan a comprender estos fenómenos en otras ciudades, ¿no? Participan 12 autoras y autores provenientes de diversas disciplinas: la ciencia política, las ciencias sociales, la psicología social, geografía, antropología. Hay especialistas en estudios regionales y políticas públicas. Es un libro transdisciplinar muy interesante, cruce de miradas también, ¿no? Que tiene como centro el estudio de la ciudad y sus transformaciones a través de la lente de dos grandes referentes teóricos que se discuten pues a lo largo del libro, que es el derecho a la ciudad y la teoría de las representaciones sociales. Al revisar el título y el índice, uno se pregunta por qué analizar las transformaciones urbanas y el derecho a la ciudad desde esta teoría, desde la teoría de las representaciones sociales. En cada capítulo encontramos respuestas específicas a esta pregunta, y bueno, se les invita a que ahondemos, lo revisen para que vean cómo cada autor y cada autora con respecto a cierto tema en particular aborda esta teoría, esta perspectiva para estudiar estos términos. Pero en términos generales, podría decir que la teoría de las representaciones sociales permitió a las y los autores estudiar la ciudad, los fenómenos urbanos, el derecho a la ciudad desde un punto de vista de los actores sociales e institucionales.
Es decir, recuperar, por un lado, este vínculo entre la subjetividad del sujeto en relación con la ciudad y las instituciones, ¿no? En un continuum que va desde el plano subjetivo hasta el social. Y aquí retomo la propuesta de Denis Jodelet, quien dice que podemos estudiar las representaciones sociales en distintos planos. El subjetivo, el intersubjetivo y el transsubjetivo, ¿sí? La mayoría de los capítulos estudian las representaciones sociales relacionadas con el derecho a la ciudad en el plano transsubjetivo, a partir del análisis de textos e instrumentos jurídicos producidos por agentes institucionales. Me parece que este es un aporte importante del libro, pues contribuye a comprender la manera en que los textos jurídicos, los documentos institucionales, contienen y crean representaciones sociales que configuran la forma de definir y tratar los temas, los objetos, los sujetos, las problemáticas que tratan. En ello, la obra podría establecer una relación con la etnografía institucional de la investigadora canadiense Dorothy Smith, quien resalta el poder que tienen los textos institucionales jurídicos para determinar la visión del mundo, el quehacer de la vida cotidiana y las experiencias de los actores sociales. En este libro se analizan 3 tipos de textos: académicos, jurídicos y político-institucionales. Las representaciones sociales, el capítulo de Luis Felipe Telles y Laila Estefan Fuentes, analiza las representaciones sociales del concepto de la derecho a la ciudad en la comunidad académica en América Latina. Es un interesante caso en el que el conocimiento científico es tratado como una representación social. Normalmente las representaciones sociales como forma de conocimiento de sentido común se contraponen al conocimiento científico, y sin embargo en este capítulo la producción académica, el conocimiento científico es tratado como una forma de representación social, lo cual me parece que es muy interesante, ¿no? Y los autores observan aquí cómo el concepto de derecho a la ciudad de Lefebvre se ha pasado como del ámbito especializado a un ámbito del sentido común, y esto recuerda pues el trabajo clásico de Moscovici sobre cómo esto sucedió con el psicoanálisis en la sociedad francesa, ¿no? O sea, cómo se pasa de la ciencia a la sociedad y viceversa también, ¿no? Bueno, otro tipo bueno, los otros 2 capítulos analizan representaciones sociales en la Constitución Política de la Ciudad de México, el de Lorena Umaña, la doctora Lorena Umaña, ¿no? Que analiza las representaciones sociales de la ciudad, del ciudadano, autoridades y derecho a la ciudad contenidas en esta Constitución, lo cual es crucial, ¿no? Porque es ahí donde se definen los sectores, es el punto de partida, digamos, de la acción y de lo que se puede hacer en el marco constitucional. Asimismo, la doctora Carolina Gilas aborda la manera en que son concebidas las personas en situación de vulnerabilidad en esta Constitución también, y el ejercicio a través de ella, qué posibilidades hay del ejercicio de sus derechos en algún tipo de justicia social, ¿no? El doctor Daniel Tasher Contreras estudia las representaciones sociales de la identidad nacional, del extranjero y de la migración en instrumentos que rigen las políticas migratorias en México, particularmente a partir del análisis de la declaratoria de la ciudad santuario de la Ciudad de México. Nuevamente, instrumentos en donde es importantísimo ver cómo se conciben esos procesos, la migración, el otro, la mirada del otro, que bueno, sabemos que es una situación compleja en nuestro país, ¿no? También hay representaciones sociales analizadas en documentos políticos institucionales. La doctora Lucía Jasso emprende el análisis de las representaciones sociales y usos prácticos de la videovigilancia, expresado en los proyectos de videovigilancia propuestos por los propios ciudadanos. Y aquí me parece que también hay un trabajo muy original, ¿no? O sea, cómo dentro de un cierto marco político institucional se exige a la ciudadanía, se invita a la ciudadanía a participar en estos procesos, y bueno, desde el sentido común de la ciudadanía, desde sus intereses, desde ser ciudadano de a pie y defender su territorio, su seguridad en este caso, como plasman estos proyectos, qué representaciones sociales están en juego ahí, en varias colonias de la Ciudad de México, ¿no?
Y en contraposición, esto me parece también muy importante del trabajo, los discursos de campaña. ¿Qué representaciones sociales de la seguridad y de la vigilancia están expresadas por quienes pretenden dirigir la ciudad, ¿no? Y también, bueno, otro trabajo que analiza, que usa también la perspectiva de representaciones sociales a través del análisis de los fenómenos políticos e institucionales, es el de la doctora Georgina Sosa, quien analiza a través de documentos oficiales y legales de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, pues bueno, ¿cuáles son esas, el derecho a la conectividad, ¿no? Otro tema muy importante, ¿sí? La ciudad digital, pero la ciudad digital para quién, y este derecho a la conectividad, cómo es visto por las propias instituciones encargadas de hacer valer este derecho. Y bueno, y en función de esas representaciones, cómo actúan en consecuencia, ¿no? Y bueno, este es el conjunto de esta primera, digo, este conjunto de trabajos analiza las representaciones sociales a partir de un análisis de estos textos, ¿no? A veces uno diría, bueno, sería, aquí hay como, podría haber un posible puente también con el análisis del discurso, etcétera, etcétera, pero bueno, no podemos pedirle todo un libro, esto no es una crítica, los capítulos, o sea, es una, como que me invitó como a ir más allá y creo que podría ser interesante, ¿no? El libro contiene capítulos sobre representaciones sociales en torno a la ciudad segura, el derecho a la ciudad segura, al espacio público y al consumo de marihuana, pero en esta ocasión los autores y las autoras lo hacen a partir de una metodología distinta, es a partir de observaciones y entrevistas, un trabajo empírico más cercano con la población, los sujetos sociales, y en ese sentido estos capítulos se ubican más en el plano subjetivo, estudian las representaciones sociales de todo el derecho a la ciudad desde el plano subjetivo a partir de las experiencias de los propios actores sociales, ¿no? Y pues en un capítulo el doctor Cristian Asensio Martínez estudió las representaciones sociales de la violencia y la interacción entre pandillas en el espacio público de ciertos sectores de la ciudad. La doctora Ángela Barra investiga la dinámica del cambio de las representaciones sociales de la marihuana en el contexto de su legalización y defensa de los derechos de los consumidores. Señala la pugna entre distintas representaciones sociales a favor y en contra de este proceso de la marihuana y de su legalización, y me parece también que aquí hay dos puntos importantes. Se estudian la transformación de las representaciones de este objeto que es polémico, ¿no? Y cómo esto da lugar a una controversia, por así decirlo, que se puede analizar entre diferentes actores, que se puede analizar muy bien desde esta teoría. Y lo que está en el centro es el derecho de los consumidores y el respeto de este derecho. Y bueno, el último capítulo es de la autoría de la doctora Diana Silva, quien realiza desde la observación, entrevistas grupales y cuestionarios en un conjunto urbano de la alcaldía de Iztapalapa, y a través de esta triangulación y diversidad de métodos, este trabajo también tiene un aporte metodológico importante. Analiza con los adolescentes las representaciones sociales que los adolescentes tienen de la inseguridad en un contexto urbano que ellos mismos viven y califican como extremadamente inseguro. El aporte metodológico de este capítulo es de subrayarse. Estudia, por ejemplo, bueno, no solamente diferentes métodos, sino también utiliza la técnica del dibujo, que es muy interesante, y ella lo analiza muy bien y ve cómo hay un potencial en el dibujo para estudiar representaciones sociales muchas veces de cosas que no se pueden realizar, ¿no? Bueno, en fin, para terminar, diré que los aportes teóricos, metodológicos, los resultados de investigación de los diferentes autores y autoras que participan en este libro, pues contribuyen sin duda al campo del conocimiento
sobre una amplia gama de fenómenos que hemos estado, que he estado anunciando, y que incluye este concepto que debe ser repensado desde estas diferentes disciplinas y a partir de estos diferentes temas y de estas metodologías, ¿no? A través, en relación con esta teoría que permite rescatar el sentir de los sectores y la mirada institucional de quienes dirigen finalmente pues, la vida de la ciudadanía, ¿no? Y por todas estas razones que mencionaba, pues sugiero muchísimo la lectura de este libro. Gracias. Muchísimas gracias. Creo que ese viaje a través del libro, a través de la ciudad, finalmente a esto se debe esa obra. Más les tengo que decir que está hermosa, o sea, ese libro es lo más bonito que he visto. De la rapidita, creo que es una preocupación de la cual nos invita a adentrarnos más y justo a ir pensando hasta dónde nos lleva ese trabajo colectivo, qué nuevos debates plantean y cómo a partir de ello podemos estar interpretando y viviendo de manera distinta nuestra ciudad y nuestra ciudad. Muchísimas gracias. Se da la palabra a la Gracias, por favor. Muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar hoy en esta mesa compartiendo con colegas tan queridas, igual con un público que nos acompaña tan querido. Y la verdad es que para mí es triple gusto, en primer lugar, porque pues coincido con todo lo que decía Carolina respecto al libro. Fui parte también de este texto y la doctora Umaña nos traía cortitos, entonces también fuimos parte de este seminario que comentaba que me accedió del uso de la voz, y creo que todo ese esfuerzo que fue de largo aliento se nota en la obra, se nota desde la estructura. Me parece que es uno de los debates necesarios. Creo que es un libro que es indispensable para quienes quieran adentrarse al tema del derecho a la ciudad y las representaciones sociales, porque por un lado nos muestra como esta perspectiva más teórica en términos de estado del arte, del derecho a la ciudad, y por el otro también nos invita de manera muy sugestiva a entenderlo a través de estudios de caso específico, cómo es que podemos operacionalizar estas dos cosas y verlo, digamos, ya en términos concretos. Entonces, yo traje un guión porque me conocen, saben que empiezo a hablar y hablar, y sé que hay poco tiempo, y pues me voy a permitir entreleerles y contarles, ¿vale? Para que no se me pase además ninguna y ninguno de mis colegas autores de la obra. Y bueno, voy a comenzar diciendo que las transformaciones urbanas y el derecho a la ciudad es una discusión necesaria. Por eso les decía yo que me daba tanto gusto estar en esta mesa. Porque bueno, antes de empezar también les quiero decir algo importante. Ya ven, que Lorena lo que hace es juntar a un grupo de especialistas que no necesariamente somos expertos ni en el derecho a la ciudad ni en las representaciones sociales. Hay quienes sí, hay quienes en realidad trabajamos desde otras trincheras, y a través del seminario nos muestra cuál es esa guía teórica y nos hace sugerencias metodológicas, lo cual, bueno, para mí fue abrirme un nuevo camino, una nueva veta de estudio para poder utilizar las representaciones sociales como metodología dentro de mis propios intereses, que son las tecnologías de la información y la comunicación. Y me parece que ese esfuerzo que hace la coordinadora se ve reflejado y enriquece mucho la obra en términos de la multidisciplina que se refleja en ella. Pero bueno, ahora sí. Entonces, les decía que desde finales de los años 60 se acuñó el concepto por Henry Lefebvre, que escribió el derecho a la ciudad pensándolo desde las consecuencias negativas que acarreaba la economía capitalista, que colocaba a la ciudad al servicio del capital, privatizando los espacios urbanos y la mercantilización de las mismas. Como contrapropuesta a este fenómeno, Lefebvre construye un planteamiento en el que busca reivindicar el derecho a la ciudad desde las personas, abriendo la posibilidad a que la gente vuelva a ser dueña de esta ciudad, y abona a que las y los ciudadanos se conviertan en protagonistas, constructores y transformadores de las ciudades, es decir, habitar la ciudad más allá de ocuparla en términos de un espacio físico. Y pese a la enorme tarea que ello representa, la propuesta de Lefebvre busca
restaurar la idea del bien vivir para todas y todos y hacer de la ciudad un escenario de encuentro para la construcción de la vida colectiva. Esa colectividad se puede pensar a través de las representaciones sociales que existen sobre ella, pensando a la ciudad como un producto cultural, colectivo y en consecuencia político, donde se vean representadas las expresiones de las voluntades colectivas. Es un espacio interactivo, solidario, pero también abierto al conflicto, que siempre es inherente a las relaciones sociales. Esa reflexión me dejó la primera parte del libro. Me parece en realidad que es como el marco teórico que guía la obra y que se discute constantemente en la primera parte. Y bueno, ya en la segunda toma como asidero empírico a la Ciudad de México, que obviamente pues es una urbe llena de claroscuros, de contradicciones, muchos ya la llaman la ciudad global, desde la trinchera donde yo me encuentro, porque pues en ella convergen características que la colocan en la mirada internacional desde dimensiones económicas, sociales y por supuesto que políticas, y otras que se vinculan con una agenda de derechos e inclusión, cultura, tecnología, medio ambiente, movilidad, desarrollo urbano, violencia, etc. Les decía yo que la obra presenta 10 contribuciones divididas en 2 apartados. La primera desde un abordaje teórico. En ese sentido se inscribe la obra de Marta de Alba González, titulada ¿Qué implica construir representaciones sociales sobre el derecho a la ciudad en un marco de transformación? Es una nutrida y necesaria discusión que conecta con un tejido suave el encuentro de las representaciones sociales y el derecho a la ciudad. El objetivo del texto, en palabras de la autora, es mostrar el potencial que tiene la combinación de ambos conceptos para el análisis de los fenómenos urbanos que podrían eventualmente ayudar a diseñar alguna forma de acción colectiva para la construcción de una ciudad justa y menos desigual. Luego de esta obra bastante buena introductoria, viene el texto de León Felipe Telles y Laila Estefan, que nos presentan una aproximación tomando como eje el derecho a la ciudad a través de una identificación de las características de las representaciones sociales académicas. Para mí me parece que este texto es una joya en términos de estado del arte respecto al tema, ya que no solamente se quedan en este nivel de estado del arte, sino que logran una profunda reflexión sobre los patrones de comportamiento en la construcción académica del derecho a la ciudad, bajo el argumento de palabras de los autores, que esos patrones y tendencias contribuyen a crear las representaciones contemporáneas del derecho a la ciudad, a dibujar las nuevas y desdibujar las nuevas temáticas que le dan sentido al término. Además, también me parece que el texto termina siendo como una agenda de pendientes, desde donde podríamos abarcar el derecho a la ciudad, es decir, como para aquellos estudiantes que están a nivel de licenciatura o posgrado y que se sienten identificados con esos temas, los autores sugieren como por dónde podría caminar los estudios. Entonces, me parece que es un texto indispensable para quienes están teniendo estos primeros acercamientos y literalmente ya nos hicieron la tarea, ¿no? Y bueno, luego viene el texto de la doctora Lorena Umaña, que obviamente es nuestra coordinadora. Es un texto bastante sugerente. Yo la verdad es que llegó un momento en que me piqué mucho con ese texto porque lo que hace la doctora es revisar la Constitución Política de la Ciudad de México del 2016 y se propone analizarla discursivamente. Y toma como base 3 categorías que se exploran e interpretan a partir de la teoría de las representaciones sociales. Las categorías que la doctora utiliza son ciudad, ciudadanos y autoridades, y obviamente el propio derecho a la ciudad. Bueno, en el texto se identifica cómo se ve la ciudad y al ciudadano. O sea, además de eso, también nos dice cómo es que se está construyendo esta representación social en términos de cómo es que está redactada. Y bueno, ahí para mí, yo les decía que me clavé mucho con ese capítulo porque hay como varias red flags, ¿no? De cómo es que hay una tendencia a ubicar al ciudadano como un ciudadano como mucho más inactivo, ¿no? Un ciudadano que habita, pero no que propone, no que transforma. Entonces, creo que yo decía, ¿cómo no vieron ese texto ¿no? Antes de... entonces, me parece que es un texto que deberían de leer quienes hacen política pública,
llega a conclusiones bastante definidas, incluso hace algunas sugerencias sobre cómo es que debería ser esa redacción. Y me gustó mucho, bueno, todos los textos me gustaron mucho, así que no, de todos voy a decir, me gustó mucho porque la verdad es que me gustó mucho. Okay. Bueno, luego viene el texto de la doctora Carolina Mónica Gilas, donde pues estamos como en esta idea, creo que les decía yo que nos va llevando bastante bien, ¿no? También de reflexionar sobre nosotros mismos, cómo somos como ciudadanos, ¿no? Para mí es algo que me dio la obra, o sea, yo decía, sí soy una ciudadana activa, o sea, estoy consciente de mis derechos, pero realmente los llevo al espacio público, o sea, realmente todos los días me levanto y estoy haciendo conciencia de eso y haciendo conciencia que el entorno de esta ciudad me permite a mí tener una capacidad de incidencia y de transformación. Entonces, creo que el libro también nos cuestiona a nosotros mismos cómo es que nos asumimos como ciudadanos, ¿no? Y el texto de Caro justamente se cuestiona si la ciudad es realmente una ciudad para todas, todos y todas, ¿no? A partir de esa premisa, el texto analiza la conformación desde un punto de vista más normativo del derecho a la ciudad en la Constitución también de la Ciudad de México, teniendo como eje la ciudadanía, en específico a las personas en situación vulnerable. También otra cosa que me pareció así, wow, de ese texto es la lista, ¿no? De personas que se consideran en situación vulnerable, y coincido completamente con la autora, que a pesar de que es una lista larguísima, no se ven reflejadas todavía todas las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, pero que también, insisto, muchas veces creo que tendemos luego en la academia, ¿no? Como a dar por hecho ciertas cosas, y entonces estos textos donde nos dicen, oye, pero la Constitución dice esto, y esta es la lista, ¿no? Y entonces me siento identificado, nosotros que también nos dan muchas pistas para pensar desde la sociología, desde la ciencia política, en esos otros grupos, ¿no? Porque por lo general nos dicen vulnerabilidad y pensamos en niños, en adultos mayores, ¿no? Pero en una ciudad como esta, donde convergemos tantos actores con distintos, con distintos intereses, nos damos cuenta que la Constitución no necesariamente nos ampara sobre todas estas acciones, ¿no? Y bueno, no me voy a adelantar, pero creo que por ahí va. Y bueno, en el primer apartado la doctora presenta estos aportes teóricos desde la disciplina, les decía yo, como mucho más normativos, y la relación entre la ciudadanía, las representaciones y el derecho a la ciudad de estos grupos. Y ya para el segundo apartado se analiza la exigibilidad del derecho a la ciudad. Para concluir, el último apartado es un análisis acerca del potencial del derecho a la ciudad como un instrumento de transformación, creación y ciudadanía a través de las representaciones. Y ahí es donde, digamos, que es el primer bloque de este texto, y luego ya viene un segundo bloque al que yo le llamé estudios de caso, pero en realidad, como ustedes podrán haber visto ahorita en lo que llevo hablando, encontramos también experiencias, todo esto es decir, se operacionaliza el derecho a la ciudad y las representaciones sociales desde un inicio. Quizá este apartado es como mucho más teórico, pero también nos proporciona asideros empíricos donde podemos entender mejor esta operacionalización a partir de estas dos variables que se propone el texto. Entonces, les decía yo que ya en el segundo apartado abren con un texto del doctor Daniel Tácher Contreras, que habla sobre migración y sobre la Ciudad de México como una ciudad santuario. En este capítulo se explora la formulación de la representación social de la identidad nacional y su relación con la definición de extranjero. Entonces, es un texto que nos lleva hacia la construcción de identidades de quienes decidieron migrar, de quienes se encuentran en otros países, y cómo es que las representaciones sociales logran tener esta formación de identidad nacional desde, digamos que desde la legislación, ¿no? Luego viene, también eso me gustó mucho de la coordinadora, porque los estudios de caso, coincido con Marta, vienen como en dos bloques, ¿no? Entonces, luego ya viene lo que tiene que ver con las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual es uno de mis líneas de estudio, y abre con el texto de Carmina Jasso,
que hace una innovadora, también coincido con ella, revisión sobre el derecho a la ciudad y las representaciones sociales a través de las cámaras, ¿no? Igual, es un texto que me llevó a cuestionarme cómo es que tendemos a normalizar, ¿no? Estos cambios y estas transformaciones en la ciudad. Y entonces muchas veces preferimos como sacrificar nuestra privacidad a costa de la seguridad, pero eso también tiene que ver con la propia narrativa que se ha construido y en la que vivimos, y la violencia y la inseguridad que hay en nuestra ciudad. Y entonces Carmina Caso como que nos devuelve al eje, ¿no? Y nos dice, bueno, sí, están las cámaras, creo que todos nos ponemos muy contentas y contentos cuando hay alguna noticia lamentable de algún homicidio y entonces hay alguien que tiene una cámara, ¿no? Y como está pasando en el último caso, y entonces decimos, ay, qué bueno, porque, pero también me llevó a reflexionar el caso de Carmina, el texto de Carmina sobre darle tanto peso a la imagen. ¿Sí me explico? Porque al final de cuentas es solo una mirada y es solo una percepción que nos está dando esa imagen, y también viene la parte que la doctora Jasso propone muy bien, de cuáles son las orientaciones éticas que tenemos, ¿no? Para tener esas justificaciones más allá de la inseguridad y la violencia, de que uno va con su perro y va caminando por ahí, ¿no? Igual dices que como le hacía Arne Rutten, ¿no? Con el Periscope, ¿no? Ay, que tu perro dejó alguna S fecal y entonces te van encima y te graban en vivo, y, ¿no? Pero también grababan menores de edad. Entonces, creo que es un debate que no tuvimos y que asumimos que las cámaras y toda esta parte de la tecnología y la videovigilancia es algo positivo, pero que en realidad tendríamos que irnos 3 pasos para atrás, contemplar esos dilemas éticos que nos expone la autora en el texto y preguntarnos qué tipo de construcción social y tecnológica queremos crear, y si no es que primero deberíamos buscar por otras instancias solucionar el problema de la inseguridad y la violencia, y no a costa de sacrificar nuestra propia privacidad, ¿no? Entonces, es un texto, la verdad, bastante bueno. Luego viene un texto que escribí con la doctora Janet Trejo, obviamente no me referiré a él. Y luego ya les decía yo que viene como otro apartado, ¿no? Que habla justamente, digamos que tiene un peso más específico sobre la Ciudad de México, y es bastante ilustrativo porque Cristian Asensio nos habla sobre la violencia en los espacios públicos, ¿no? Y cómo es la conformación de pandillas y cómo estas pandillas se sienten identificadas y se representan socialmente. Y entonces, de ahí nos traslada a El Salado en Iztapalapa con el texto de la doctora Ángela Vaca, que igual es un texto bastante interesante en términos de cuál es la situación de los consumidores de marihuana, ¿no? Y me gusta mucho porque el texto inicia hablando sobre los estigmas que hay, ¿no? Esas representaciones sociales negativas que hay sobre el consumo de marihuana, y también nos sitúa en un lugar, digamos, que ya es estigmatizado per se, ¿no? Donde es una localidad que ya está como a las afueras, digamos, de la Ciudad de México, ya está colindante, como dice la autora, con municipios del Estado de México, pero donde también habitan jóvenes, y donde, digamos que este consumo, ¿no? Digamos, se puede dar en la cotidianidad. Y entonces me parece bastante... Ay, pero ya voy. Bueno, ya les dije que no me dejaran hablar. Pero bueno, es un texto que igual recomiendo. Luego ya voy a mandar a publicar esta reseña. Pero bueno, es un texto muy interesante, y también nos dice, oigan, hay otro tipo de personas que también están interesadas en la legalización, ya se está llevando a cabo, están las discusiones, y bueno, ahí se los dejo para. Y ya, por último, el texto de la doctora Diana Silva, que también se centra en una localidad de Iztapalapa, en una colonia que es el desarrollo urbano Quetzalcóatl, y hace toda una metodología fantástica sobre el análisis de los dibujos, de cómo representan los niños la violencia que viven en esa comunidad.
Y ya sé que me pasé del tiempo, así es que les recomiendo mucho el texto y luego les paso la receta. Muchas gracias. Creo que nos hace desde esta reflexión sobre académica que tan personal a este texto, que yo creo que es muy importante y de verdad los capítulos reunidos, los trabajos, las investigaciones reunidas en este libro dan mucho para hacer eso, ¿no? Dan mucho para colocarse frente a la ciudad, frente a las diferentes problemáticas que se plantean. Y además, escucharte ha sido muy grato. Le cedo la palabra a la coordinadora de la obra, a la doctora Lorena Mayo. Pues yo la verdad, primero quiero agradecerles a todas, a todos y a todas por estar acá y a quienes participaron en la obra, porque las 4 mujeres que estamos acá participamos en la obra y por aquí también hay otras personas que contribuyeron o participaron en la obra. Entonces, muchísimas gracias. Creo que fue, a pesar de la presión que dicen, creo que es así, creo que fue disfrutable porque tuvimos incluso talleres de representaciones sociales. Tuve la oportunidad de invitar a la doctora Fátima Flores, nos dio un taller sobre análisis de representaciones y demás, y entonces pudimos, sobre todo, sentar la base para el encuadre teórico que iba a tener la obra, ¿no? Porque éramos de muchas disciplinas, politólogos, antropólogos, sociólogos, comunicólogos, psicólogos sociales, entonces era complicado poder establecer una línea argumentativa en común, ¿no? Pero bueno, más o menos así empezó. ¿Y qué motivó la obra? Algo muy importante que justo arrancamos en 2018 con el taller, digamos, con toda la dinámica del seminario. De hecho, Marta nos ayudó a inaugurar justo ese taller con Antonio Azuela de la Cueva, lo recuerdo. Y justo lo que hicimos fue partir de esta discusión del derecho a la ciudad, aprovechándonos, por supuesto, del aniversario, el 50 aniversario del concepto del derecho a la ciudad en 2018, fue el 50 aniversario del concepto de Henri Lefebvre, y con el antecedente de la promulgación de la Constitución Política de la Ciudad de México en 2016, dijimos, de aquí somos, ¿no? Hay un contexto perfecto para poder analizar no solamente cambios y transformaciones territoriales de la ciudad, sino también todo cómo ha cambiado simbólicamente y en el ámbito político a partir de la promulgación de la Constitución. Sí que hubo cambios, que sí los hubo, son discutibles algunos de ellos, pero bueno, sí los hubo, y empezamos con esa discusión, con ese encuadre. Y ¿de qué partimos, digamos, de nuestras áreas de experiencia, de nuestras áreas, digamos, de línea de investigación? Fue partir del supuesto de que el derecho a la ciudad es interdependiente a todos los derechos y que desde ahí podíamos tomar, por ejemplo, el ámbito de mujeres, jóvenes, adultos mayores, ¿no? La ciudadanía en general, ¿no? La videovigilancia, el tema de la seguridad, el tema de las nuevas tecnologías y cómo eso afectaba nuestro derecho a habitar la ciudad. Entonces, la verdad es que no me queda más que agradecerles. De verdad fue extraordinario poder trabajar con colegas, amigas, amigos en esta obra. Y yo creo que todos aprendimos muchísimo en el camino. Porque íbamos, yo recuerdo muy bien cuando empezamos como a tener el primer proyecto de esta obra, y que también Marta estuvo ahí presentando no solamente sus productos, sino que comentándonos. Recuerdo que fue muy enriquecedor, porque eso nos permitió ver qué cosas estaban todavía flojas en las propuestas que estábamos haciendo, analíticas. Se generó un gran espacio de intercambio y de discusión, y eso permitió finalmente tener el producto que estamos presentando. Entonces, nada más quisiera agradecerles e invitarles a que nos lean, ¿no? Que dialoguen también con nosotras, con nosotros, también porque fuimos un grupo muy diverso, y que también nos cuestionen, también vean, eso que decía Marta me pareció súper interesante, ¿no? También podría tenerse un puente con el análisis del discurso, y pensaba, por supuesto, ¿no? Entonces, invitar a ver qué nuevas líneas, qué nuevos retos se plantean en esa reflexión de las representaciones sociales sobre el derecho a la ciudad y sobre los cambios en la ciudad y la transformación urbana. Entonces, nada más, ahí cerraría y bueno, les invitaría una vez más a leerlo. Gracias, Maya.
Yo me sumo a esas quejas de mis compañeros. Porque la verdad no ha sido fácil, ¿no? Participar en una obra interdisciplinaria te exige mucho más y te exige ir más allá de lo que sabes, más allá de lo que sabes hacer, ¿no? No solamente tu conocimiento, pero también tus habilidades, capacidades metodológicas para abordar los temas. Y sí fue así, hombre, pero siempre es así trabajando con la traumática. Siempre te pone a representar, y eso es lo que nos hace, por supuesto, tener productos como este, que son productos de excelencia, y nos hacen mejores como investigadoras e investigadores. El objetivo de este tipo de presentaciones, el objetivo central es alentar al público que se asome, que lea las obras que estamos presentando. Y yo creo que lo que han dicho las tres hoy, esta mañana, alienta mucho a la lectura, a buscar ese texto. Y normalmente decimos que no hay que juzgar al libro por su portada. Pero en este caso, yo creo que, al contrario, es un libro que la portada nos da muy buena idea de lo que hay adentro. Es un libro que es bello por fuera y por dentro. Entonces, realmente, léanlo, por favor, hagan lo propio, reflexionen, úsenlo como esa reflexión no solo académica, pero también personal sobre dónde estamos, sobre qué hacemos, sobre cómo vivimos la ciudad, cómo la ciudad nos atraviesa y en qué medida nosotros llegamos a atravesar. Así que muchas gracias a Lorena, doctora Lorena Omaña, por haber liderado este proyecto, por haber articulado este equipo, por habernos presionado para trabajar con la calidad de vida y rapidez adecuada. Muchísimas felicidades y muchas gracias por habernos articulado esta manera. Felicidades, Lorena. Gracias.